Bueno, es donde empezamos la sesión dando unas indicaciones. Ya dijimos que vamos a empezar el tema de expresiones algebraicas. Para las expresiones algebraicas recuerden que van ustedes a Gerier, cogen matemáticas cuarto B y aquí cogen el tema de polinomios, ¿vale? Y entonces aquí en el tema de polinomios tienen un resumen bastante interesante de lo que es el álgebra, bueno, y de todas estas expresiones algebraicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo se manejan expresiones algebraicas, etc., etc. Hay un resumen, ¿vale? Lo que son las fracciones simples. Yo voy a ir contándolo así ahora de forma rápida, ¿vale? Y entonces pueden ustedes revisar todo esto para actualizarse, para ponerse al día. Lo descargan ese archivo y lo van trabajando, que va a ser lo que yo voy a ir haciendo con ustedes. Lo que pasa es que voy un poquitín más rápido, claro, porque esto es a nivel de cuarto y estas cosas se supone que ustedes las tienen que tener perfectamente dominadas, ¿vale? Bien, entonces nada, cerramos ahí pestaña. Volvemos aquí al escritorio y nada, un poco de historia, porque siempre a mí me gusta mucho introducir cada parte de la matemática en función del periodo que se desarrolló, etcétera, etcétera. Entonces podemos poner aquí 2.1, introducción histórica, introducción histórica, histórica, ¿vale? Bien, entonces decir que la palabra álgebra viene de una deformación lingüística de al-Jabar. Álgebra, recuerden que viene de álgebra es una deformación lingüística de al-Jabar, algo así se escribe, ¿eh? Jabar. Esta es una obra de un matemático que vivió durante el siglo, yo calculo que el siglo V, VI, VII igual, después de Cristo, cuyo nombre era Mohamed no sé qué, al-Khwarizmi. Bueno, el nombre es árabe, es para mí, bueno, yo voy a ponerlo así, al-Khwarizmi, yo voy a ponerlo de esta manera, ¿vale? Voy a hacer al-Khwarizmi, bueno, una cosa así, ¿eh? No sé, lo buscan en internet y les sale la expresión correcta. Y la definición y la deformación lingüística de algoritmos es algoritmo. Vale, digamos que el álgebra nació con los árabes, ¿vale? Con la civilización árabe. Y este es un matemático que enseñó en la escuela de Bagdad, allá por el siglo, yo creo que V, VI después de Cristo, si no me falla la memoria, ¿vale? Escribió una obra muy importante que se titulaba Al-Jabar, de ahí viene la palabra álgebra, y el autor es Al-Khwarizmi, Mohamed no sé qué Al-Khwarizmi, y de ahí viene la definición de algoritmo. Algoritmos son un conjunto de reglas con los cuales un conjunto de reglas matemáticas por las cuales nos permite resolver un problema. Pero es que claro, si contamos esto así, somos muy injustos, porque no estamos teniendo en cuenta los desarrollos de la civilización egipcia. Los egipcios, cuando en una ecuación, en el 1500 antes de Cristo, en Egipto, en el 1500 antes de Cristo, cuando desarrollaban su matemática, que era una matemática jeroglífica, y buscaban una incógnita, ellos lo llamaban así, aja, que por lo visto la traducción es montón, ¿vale? En su matemática rudimentaria. Y entonces, al parecer, después de todo esto, montón, los traductores del latín, porque del árabe se tradujo al latín, cuando lo introdujeron en Europa, sobre todo a partir de 1100, que fue cuando los escribas, principalmente los curas, los monjes, traducían las obras del árabe al latín, o del griego al latín también, árabe y griego eran traducidos al latín. A todo esto, a todas las incógnitas, lo llamaban cosa, que en latín, por lo visto, es shai. De hecho, el álgebra durante muchos años se llamó el arte de la cosa. Y entonces dice, como escribir
muchas palabras seguidas y mezclar palabras y números, etcétera, etcétera, les costaba mucho, empezaron a sincopar. Sincopar significa a recortar. Y entonces dijeron, vamos a cargarnos todo lo que venga después de la X y entonces vamos a empezar a representar todo aquello que es desconocido como X. Y viene justamente de ahí, de Shai, de cosa, del arte de la cosa, ¿vale? Para que ustedes se den cuenta la evolución que tuvo y tiene el álgebra durante los años en los que principalmente se desarrolló, una ecuación de la forma 5x más 5 igual a 7, llegar aquí fueron unos 200 años. Inicialmente esta ecuación en lenguaje musulmán se escribía así porque ellos usaban estos números, 5 shai, por ejemplo, bueno, creo que, bueno, vamos a poner así, más, bueno, en lenguaje 5 igual, una cosa así, 7. Esto era una ecuación para los árabes en su lenguaje. Dirán ustedes, esto es inteligible, esto es una cosa que no tiene sentido. El álgebra sufrió muchas evoluciones a lo largo de su historia. Entonces empezaron a decir, esto es una locura, yo esto no lo puedo manejar de esta manera. Entonces, durante más o menos unos 200 años empezaron a aparecer matemáticos que empezaron a hacer aportaciones. La primera fue sincopar, es decir, voy a empezar a cortar. Si acorto, sería 5x de la Shai m 5 eq 7. Dijeron, esto no me gusta porque estoy mezclando muchas letras con incógnitas. Y entonces, decir, bueno, pues esta igual, equal de igual, apareció un matemático que se llamaba Robert Recorde que dijo, no hay dos cosas más iguales que un par de rectas paralelas. Y dijo, pues esto lo voy a sustituir por esto. Vale, el 5 lo dejo como está porque es el sistema de numeración índigo-arábigo. Apareció un economista alemán, si no me falla la memoria, que se llamaba Outger, que dijo, esto voy a sustituirlo por esto. Y esto lo dejo así. Y entonces ya tenemos la ecuación, como hoy en día nosotros la escribimos, que sepan ustedes que de aquí a aquí fueron unos 200 años más o menos. O sea, el álgebra es un lenguaje que me permite a mí expresar de forma abstracta números y otros elementos de la matemática, de forma abstracta, ¿vale? Donde X puede ser una incógnita y la naturaleza de la incógnita puede ser una función, puede ser, cuando estén en segundo bachillerato van a ver que es una matriz, puede ser una incógnita, puede ser un monomio, puede ser, ¿vale? Y lo puedo representar de forma compacta utilizando estos símbolos. Por ejemplo, me dirán, a ver, ¿de dónde sale, por ejemplo, el 5 por x? O 5x al cuadrado, o 5x al cubo. Esto tuvo también su evolución, ¿vale? Que sepan ustedes que el primero que empezó, si no me falla la memoria, el primero que empezó a usar el 5x al cuadrado de esta manera, creo que fue Isaac Newton. El primero que empezó a quitar el símbolo de la multiplicación que todos conocemos, recordarán ustedes que el símbolo de la multiplicación es este, ¿no? 5 por 3, ¿no? Pero si quiero meter una incógnita sería 5 por x. Entonces, cuando los matemáticos escribían muy rápido, sobre todo Leibniz tuvo un problema, que fue que cuando escribía rápido confundía 5x con 5xx. Y durante muchos años, x al cuadrado se escribió así, xx. De los primeros que empezó a escribir 5x al cuadrado como así, fue Isaac Newton, si no me falla la memoria. Si no fue Newton, fue Gauss. No sé por qué durante muchos años los matemáticos escribían 5x al cuadrado así, no lo sé. No me digan. Sin embargo, 5x al cubo lo hacían de esta manera. 5x3. De hecho, esta fue una aportación, bueno, aportaciones de Viete, aportaciones de Leibniz, de los Bernoulli, de Fermat, de Descartes, sobre todo Descartes.
Y el quitar esta x y poner el puntín fue cosa de Leibniz, porque cuando escribía muy rápido, muchas veces se equivocaban los cálculos porque confundía el 5x al cuadrado con el 5x por x. Son anécdotas que quieran o no ustedes, hicieron desarrollar el lenguaje abstracto conocido hoy como álgebra, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, por ejemplo, pues el de la raíz. Sobre el de la raíz aquí hay mucha controversia. El de la raíz, por ejemplo, yo sé que, me parece que era Nicolás de Cusa, Nicolás Chuquet, o creo que era Nicolás Chuquet, si no me falla la memoria, el que escribía la raíz así, punto R.14. Y después dicen que es una deformación de una R minúscula. Dicen que es una reformación de una R minúscula, pero esto no está probado, ¿eh? El símbolo de la raíz es uno de los que, por lo visto, más controversia tienen los matemáticos. Se sabe que en la obra de Nicolás Chuquet, las raíces las consideraba de esta manera, ¿vale? Y después empezaron a aparecer de esta forma, pero no se sabe muy bien ahí ese tipo de deformación que hubo, ¿vale? Otros están muy claros, como el del igual, como el del más, como el del menos, como el de la multiplicación. Este de la multiplicación es la cruz de San Telmo, si no me falla la memoria. Perdón, la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. Y son pues simbología que aparece pues estos son el I y el O, que lo van a ver ustedes en lógica, ¿vale? Estos son alemanes, ¿vale? El pertenece a también son alemanes, pertenece a, no pertenece a, ¿vale? Esto es todo de la época principalmente de George Cantor, de principios de 1900 más o menos, ¿vale? Como ven, el álgebra pues sufrió una evolución y que está sufriendo todavía evolución, porque bueno, hasta 1900 todavía se añadieron más elementos. Vale, dicho todo esto dirán, ¿vale? ¿Para qué me vale esto? Pues para representar cosas de forma abstracta. Entonces dicen ustedes, vale, lo primero que tenemos son los monomios, 2.2. Monomios, bueno, monomios. Los monomios son expresiones algebraicas que pueden ir acompañados de números o letras, en los que no puede haber por medio ninguna suma ni diferencia. Por ejemplo, 3x, 4, 5x al cuadrado, 6x, todo esto son ejemplos de monomios. En el momento que meto una suma o una recta por el medio, se fastidió. Esto no es un monomio. 3 más x. Esto es un binomio. 2x más 5. Esto es un binomio. 3x más 2y menos 3z. Todo esto son binomio, binomio y trinomio, ¿vale? En casa, ¿cómo vamos? ¿Cómo se escucha en casa? Bien, vale, bien. Vale. Es que se lo pregunto porque, se lo pregunto porque tuve problemas de comunicación en la otra clase, entonces quiero ir cada poco preguntándoselo. Vale, muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 25 minutos. Vale, muy bien, vale, perfecto. Entonces, dicho esto, en un monomio tengo la expresión literal, que puede ser o no, puede existir o no, por ejemplo, los números son monomios de grado 0. Los números acompañados de letras pueden ser monomios de grado 1, 2, 3. ¿Cómo distingo eso? Bueno, el grado de un monomio es el grado de un monomio se calcula sumando los grados de todas las expresiones literales. Por ejemplo, el grado de 3, el grado del monomio 3 es 0. Porque esto sería 3x elevado a 0, ¿no? O 3y elevado a 0. Por lo tanto, el grado de ese monomio es 0. Ahora, el grado de, por ejemplo, 3x es 1. Porque sería x elevado a 1. Hay que buscar siempre la potencia de la expresión literal. Ahora, ¿qué pasa con el grado? ¿Qué pasa con el grado de 5xy? Esto es 2, porque es x elevado a 1 y elevado a 1. Y hay que sumar los grados de las expresiones literales. ¿Vale? Y, por ejemplo, el grado
por ejemplo, el grado de 6x y cuadrado z, esto es 2 y 2, 4, porque es x elevado a 1 y 2, z1, suman todos los exponentes y sale 4, ¿no? ¿Sí o no? Vale, si la cosa terminase ahí, iríamos para casa. Pero claro, yo ahora puedo sumar, restar, multiplicar y en algunas ocasiones solo dividir. En algunas ocasiones. Cuando divida, ahí hay que tener mucho cuidado, a la división. De momento vamos a sumar, restar, ¿vale? Entonces, si sumo monomios, monomios, suma o resta, suma, resta, ¿vale? Sumar, restar es lo mismo que sumar multiplicando por menos 1, restar. Si sumo, por ejemplo, el monomio x más x al cuadrado, este monomio deja de ser la suma de estos dos monomios deja de ser un monomio, pasa a ser un binomio o un polinomio. Y entonces, tendría que definir ahora aquí lo que son, el que dice sumar también puede restar, ¿no? Yo puedo coger y tener x al cubo menos y. ¿Vale? Fíjense que aquí esto depende de la x, pero aquí depende de la x y de la y. Entonces aquí se dice que es un polinomio en dos variables, x y. Y aquí se dice que es un polinomio en una variable. Entonces esto me permite a mí jugar o introducir expresiones matemáticas más complejas, como son los polinomios. Sería el 2.3, que salen a partir de los monomios. Por ejemplo, los polinomios pueden ser en una variable, pueden ser sumas o restas de monomios. Por ejemplo, p de x igual a ax al cuadrado más b por x más c. O pueden ser en varias variables. Por ejemplo, la energía que ocupa que tiene un cuerpo, la energía total, es la energía cinética más la energía potencial. Fíjense ustedes que yo puedo tener cualquier tipo de expresión, puedo nombrar las variables como a mí me interesen. En matemáticas x, y, z, t, en física v, s, t, etc., etc., ¿no? Y aquí esto, si lo desarrollase, sería, recordarán, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g y por h. Todo esto son expresiones literales. Entonces ahora yo me pregunto, ¿cuál es el grado de un polinomio? Pues el grado de un polinomio es el grado del monomio de mayor grado. El grado de un polinomio, el grado del polinomio, por ejemplo, 3xy más z, es el grado del monomio de mayor grado. Aquí tengo un monomio, que es este, y aquí tengo otro monomio, que es este. El grado de este monomio es 2, el grado de este monomio es 1, por lo tanto, el grado del polinomio es el grado del monomio de mayor grado, que es 2. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vale, muy bien, perfecto. No falta que en casa lo digan tan alto. Con que me digan que sí ya me vale. Bien, ¿qué pasa con este de aquí? Por ejemplo, el grado de un medio de la masa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g y por h. Entonces digo, aquí un número, nada, m, grado 1, sería m elevado a 1, v2, y aquí sería m elevado a 1, g. Es una constante, g es una constante, vale 9,8. h, 1. La constante de la gravedad, por lo tanto es un número. ¿Cuál es el grado de este monomio? 3, ¿no? ¿Cuál es el grado de este? 2. Por lo tanto, ¿cuál es el grado del polinomio que representa la energía cinética? El grado del monomio de mayor grado, que es 3, ¿no? ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Imagino que ustedes tienen casi todos economía y verán fórmulas económicas también, ¿no? Las fórmulas económicas, las fórmulas de física, las fórmulas de la química, las fórmulas de la ingeniería, son todo expresiones algebraicas. Son todo expresiones algebraicas. Las fórmulas matemáticas son expresiones algebraicas. ¿Qué satisface una fórmula matemática? Que hay una homogeneidad. Lo de la izquierda es homogéneo con lo de la derecha. Si yo en la izquierda tengo julios, aquí en la derecha no puedo tener metros. Si aquí en la izquierda tengo euros, aquí en la derecha no puedo tener chorizos. Si en la izquierda tengo euros, en la derecha tengo que tener euros. Eso es la belleza de las fórmulas, que hay una homogeneidad. ¿Hasta ahí quién lo entiende? Lo entiende. Vale, bien. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar expresiones algebraicas? Vamos a introducir la multiplicación de polinomios. 2.4, creo. Multiplicación. Multiplicación. ¿Vale? Por ejemplo, me dicen que multiplique. Tengo el polinomio p de x. Perdón, el monomio p de x. No, vamos a hacerlo ya con polinomios. P de x, que vale x más 5, y q de x, que vale x al cuadrado más 2x. Y quiero multiplicarlos. Hay que hacer p de x por q de x. Me piden este producto. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues aquí puedo hacer dos cosas. La primera, primer método. Puedo hacer p de x por q de x, y esto lo pongo, p de x vale x más 5, que multiplica a x al cuadrado más 2x, y entonces aquí aplico lo que se llama la propiedad distributiva. Y digo, esto por todo esto, más esto por todo esto. O sea, que me quedaría igual a x, vamos a hacerlo en otro color, más esto por todo esto, para que vean después los colorinos. Sería negro, la x que multiplica a x al cuadrado más 2x más, porque hay aquí un signo más, ¿no? Más el 5, vamos a ponerlo ya en rojo, perdón, en rosa, que multiplica a x al cuadrado más 2x, ¿vale? Y vuelvo a aplicar otra vez la propiedad distributiva. Esto por esto más esto por esto. Y entonces me quedaría x por x al cuadrado más x por 2x. Y ahora más esto por esto más esto por esto. 5 más, estoy más viendo aquí, 5 que multiplica a x al cuadrado más 5 por 2x. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? Y ahora lo arreglo. Entonces me quedaría, mira, lo arreglo si me deja, ahí, vale, me quedaría igual a, voy a subir esto un poquitín para arriba, x por x al cuadrado es producto de potencias de la misma base, es otra potencia de base de la misma, y de exponente, la suma de los exponentes. Y esto sería igual a x al cubo. ¿Se ve bien desde ahí? ¿Se ve bien desde ahí de verdad? Vale, muy bien. X al cubo más x por 2x, esto se pone de la siguiente forma, más 2x al cuadrado, más 5x al cuadrado, más 10x, 5 por 2x son 10x. Y ahora, como tengo un polinomio y no está simplificado, lo que hago es buscar las expresiones que sean semejantes. Semejantes quiere decir que son monomios del mismo grado. Monomios del mismo grado. Monomios del mismo grado son este y este. Por lo tanto, como los dos llevan signo positivo, los sumo y me quedaría igual a x al cubo más 7x al cuadrado más 10x. Y aquí me queda una cosa muy guapa, que es que ya me sale ordenado. En este ejercicio me salió ordenado. Ordenar un polinomio es ponerlo en forma normal. Forma normal. ¿Qué es? El mayor grado siempre a la izquierda. Y después
ir en orden decreciente de izquierda a derecha. 3 es mayor que 2, sí, y es mayor que 1, sí, ¿no? ¿Lo ven todos? Si estos dos estuviesen cambiados, recomiendan pues que se cambie, que se ponga en forma normal, ¿vale? ¿A qué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si tengo esta expresión? Quería contarlo después, pero bueno, ya que lo dijo voy a adelantarlo. ¿Qué se me repite? Aquí, aquí y aquí. Se me repite la X, no lo voy a hacer, pero bueno, no sería necesario, salvo que te lo pidan. Entonces dicen ustedes, como se me repite la X, y aquí tengo X, si quito una X, que queda por X al cubo, no más X por 7X, no más X por 10, lo hago de esta manera. Y ahora pongo la X delante, X, y si tapo la X me queda... Perdón, aquí he metido la pata, discúlpenme, que aquí es un X al cuadrado, X al cuadrado, ¿vale? Aquí me queda un X al cuadrado más un 7 más un 10, ¿vale? Esto se llama sacar factor común. Ah, 7X, vale, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, sí, tienen razón, sí, muchas gracias. Salvo que te lo pidan, en principio estamos trabajando con expresiones literales, ¿vale? Está bien visto y bueno, si te lo piden, por ejemplo, este paso de aquí es interesante cuando te piden las raíces del polinomio, ¿vale? Cuando te piden las raíces del polinomio, que son aquellos valores que anulan el polinomio. Si a ti te dicen que este polinomio, ¿cuándo este polinomio? X al cubo más 7x al cuadrado más 10x, cuando se cumple que p de x es igual a 0, entonces sí hay que hacer eso. ¿Perdón? ¿Qué fórmula? ¿Hacemos este problema todos en casa? Es que bueno, raíces del polinomio quería explicarlo un poquitín más adelante, pero bueno, ya que salió, si quieren lo cuento. No pusiste raíces al día. ¿Perdón? No pusiste Gracias, muchas gracias. Sí, bien. Vamos a ver cuándo ese polinomio se anula. Imaginen que todavía no hablamos de raíces. Y entonces yo les hago la pregunta, ¿cuándo ese polinomio? Bueno, lo primero de todo, valor numérico de un polinomio. Voy a dar de esto primero, 2.5, valor numérico, y después introduzco de esta manera el concepto de raíz y entonces ya me queda más chulo, ¿vale? Valor numérico de un polinomio, o de un monomio. Entonces, consiste en sustituir los números por las incógnitas. Por ejemplo, p de x igual a 2x más 2, cuando x es igual a 0, tengo que p de 0 es 2 por 0 más 2, que vale 2. Cuando x es igual a menos 1, tengo que p de menos 1 es 2 por menos 1 más 2, que vale 0, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Cuando x es igual a 100, tengo p de 100 son 2 por 100 más 2, que son 202, ¿no? Vale. Vamos a ir guardando. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este polinomio? ¿Qué pasa con este? Otro ejemplo. Ejemplo 2. ¿Qué pasa con este polinomio? P de x y igual a 3x más y. A mí me pueden decir, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Cuando x es igual a 1, este polinomio vale p de 1y igual a 2 por 1 más y, que sale 2 más y, ¿no? ¿Sí o no? Ay, 3, sí, gracias. Bueno, 3, gracias. Joder, muchas gracias, sí. Pero también me pueden preguntar,
¿Qué pasa? Cuando x es igual a 1, y igual a 2. Entonces tengo p de 1, 2, que vale 3 por 1 más 2, ¿no? Que son 5. ¿Ven ustedes? Y puedo trabajar con más variables, p de x, y, z, t, tal, lo que sea, ¿no? ¿Eso lo entienden? Hasta ahí, todos. ¿Sí o no? Vale. ¿Qué pasa cuando me hago la siguiente pregunta? ¿Puedo encontrar algún valor de la x que anule el polinomio? No, cuidado. Marco eso porque en este caso aparece. ¿Puedo encontrar algún valor de la x que anule el polinomio? Anular el polinomio significa que p de ese valor valga 0. Entonces, ¿qué valor para este polinomio anula? Para este polinomio, ¿qué valor de la x anula ese polinomio? Menos 1, ¿no? Entonces eso matemáticamente tiene un nombre que se llama raíz del polinomio, ¿vale? Raíz del polinomio. Pero no todos los polinomios tienen raíces reales. No todos los polinomios tienen raíces reales. ¿Por qué? Porque las raíces se interpretan como aquellos puntos donde el polinomio o donde la representación gráfica corta el eje de las x. Vamos a ver si entendemos esto. Esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Concepto de raíz. Esto sería 2.6. 2.6 raíces de un polinomio. Raíces de un polinomio. Son aquellos valores de la x, son aquellos x que cumplen que p, bueno, vamos a poner x sub 0, que p de x sub 0 anula el polinomio. Pero no siempre existen. No siempre existen. Y cuando existen, hay veces que no es fácil de calcularlos. ¿Vale? Por ejemplo, geométricamente son puntos de corte con el eje x. Los que están en casa, ¿hasta ahí me siguen? Sí. Geométricamente. Sí. Geométricamente. Esto es importantísimo entender esto, ¿eh? Por ejemplo. Tenemos el polinomio p de x igual a 2x más 2. Cuando yo doy valores a este polinomio y lo represento, me va a quedar una recta, anda que si es igual a 2, 2, me va a quedar esta recta. Aquí, cuando x vale menos 2, perdón, menos 1, cuando x vale menos 1, ese polinomio, que es una recta, si lo hago dando valores a la x, pasa por ahí. Si lo interpreto como una recta, ¿vale? Como una función. Y a este punto, x igual a menos 1, cuando x vale menos 1, p de menos 1, para este ejemplo, vale 0, ¿sí o no? Otro ejemplo. Si tengo, ejemplo 1, ejemplo 2. Si tengo el polinomio, vamos a llamarlo q de x igual a x al cuadrado más x, si yo esto lo represento, me sale esto. Si me deja, claro. Y justamente cuando
x es igual a 0 y x es igual a menos 1, estos dos valores hacen que q de x, q de 0 y q de menos 1 sean los dos 0. ¿Sí o no? Son los puntos de corte con el eje de las x. Pero puede ocurrir que tenga este polinomio r de x igual a x al cuadrado más 5. Si no lo anuláis ni de coña, porque ¿y esto? Aquí el 5. Y eso no corta nunca el eje de las x. No hay valores que anulen ese polinomio, r de x. Y entonces se dice que este polinomio no tiene raíces. Lo cual, cuando yo quiero representar esto, bueno, por supuesto, x, aquí sería q de x, aquí sería x, aquí sería r de x, y arriba, aquí sería la x, y aquí sería, evidentemente, p de x, ¿vale? P de x, si lo considero como funciones, ¿vale? Y aquí este de aquí, este no lo anulo la vida. No tiene raíces. Para este polinomio yo no puedo encontrar raíces reales, ¿vale? Reales. ¿Hasta ahí quién lo sigue? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo. ¿Cuánto queda? ¿Que ya va a ser la hora? ¿Y no me avisan? Bueno, voy a cortar Bueno, atiendan, ya no voy a explicar más. Gracias por participar, gracias por atender. Voy a dejar de compartir y todo eso, ¿vale? Lo primero de todo, cierro aquí porque el profesor me va a matar. Gracias por atenderme y ya nos vemos mañana. Hasta luego.